entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. Colombia es el tercer país del mundo con mayor longevidad en el conflicto armado vigente. La historia de esta nación ha sido fragmentada en dos: el antes del surgimiento de las FARC y el ahora. La violencia en Colombia ha dado fin a la vida de 220.000 personas, de las cuales aproximadamente 176.000 eran civiles. Pero, ¿por qué la necesidad de recurrir a la violencia? La historia de Colombia ha estado enmarcada por rivalidades políticas y sociales entre grupos divergentes en el mismo país. Fueran bolivarianos contra santanderistas, centralistas contra federalistas, terratenientes contra campesinos o conservadores contra liberales, todas las disputas tienen el común denominador de ser luchas ideológicas de unos grupos pertenecientes al mismo país que se disputan por el poder. La Colombia de mediados del siglo XX se caracteriza por las disputas bipartidistas entre los liberales y conservadores, y también por los esfuerzos del Estado, para ese entonces conservador bajo el mandato de Mariano Ospina, de mantener el control por medio de la violencia. Las guerrillas revolucionarias surgen como movimientos de campesinos defendiéndose en un contexto de violencia e inseguridad. Ante las múltiples injusticias sociales, empieza a ser un proceso de protesta por la necesidad de revolución y cambio. Ante la represión, exclusión y desigualdad de un régimen político excluyente, se consolidan como movimientos armados ante la creciente demanda de revolución. Con relación al surgimiento de las guerrillas como medio revolucionario y de oposición, siendo las FARC el eje principal del movimiento insurgente, la pregunta es inminente. ¿Fue exitosa la revolución en Colombia? Antes de dar una respuesta a la pregunta, debemos comprender el contexto político, económico y social del pasado colombiano en el cual surgió la revolución. El periodo de sucesos que antecedieron a la revolución se puede dividir en dos ejes principales: la violencia de 1946 a 1958 y el Frente Nacional de 1958 a 1974. Echemos un vistazo al pasado. Colombia, 1946. Y un enfrentamiento directo entre grupos con orientaciones partidistas diferentes, como lo fueron la Policía Chulavita y los Pájaros, contra las guerrillas liberales y las autodefensas campesinas. La presencia de un aparato estatal débil, dividido entre dos fuerzas políticas opuestas, causa la general fragmentación de una sociedad colombiana que también se ve afectada por la inseguridad, represión social, injusticia y desigual distribución de la tierra. 1948. Jorge Eliezer Gaitán surge como líder que parece representar y entender al pueblo, y que promete grandes cambios como la abolición de la represión contra las comunidades agrarias populares y obreras y el fin de la desigualdad e injusticia. Era el surgimiento de un nuevo líder sinónimo de transformación, representación y oportunidad. Su asesinato, el 9 de abril de 1948, también conocido como el Bogotazo, representó el fin de nuevas posibilidades para un sector popular aislado y desconfiado frente al presente gobierno. Este suceso impulsó a las ya existentes guerrillas liberales y autodefensas campesinas a reforzarse, intensificarse y reestructurarse como movimientos más puramente sociales, protestantes y en un sentido revolucionarios, que sin embargo aún conservaban su tradición defensiva y agraria. De 1950 a 1953, con el ascenso al poder del conservador Laureano Gómez, la violencia alcanzó uno de sus puntos máximos gracias al marcado sectarismo y discriminación de este mandatario hacia sus contrapartes liberales. Esto intensificó el conflicto bipartidista y de una manera oficializó el uso de armas en este. 1953. En un esfuerzo por pacificar al país, sucede el golpe de Estado por parte del general Gustavo Rojas Pinilla, quien intenta erradicar el conflicto y falla. 1958. Comienza el Frente Nacional, entendido como un tratado entre liberales y conservadores, con el propósito de apaciguar las enemistades entre los dos partidos y reducir la violencia e inseguridad causada por la rivalidad bipartidista. Sin embargo, este periodo histórico llegó a tener efectos contraproducentes y se puede entender como el momento marcado en el que nacieron las guerrillas como movimientos armados revolucionarios. El gobierno de Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, intenta erradicar todos los grupos liberales gaitanistas y autodefensas campesinas, con la ayuda del gobierno norteamericano. Esto no solo para reducir el conflicto,
sino también como resultado del contexto global de la Guerra Fría, que señala a todo lo de talante comunista como el enemigo externo. Esto resultó en la más profunda represión y exclusión social de numerosos grupos, que previamente habían sido víctimas de semejante opresión. Los remanentes de la anterior violencia bipartidista y los intentos del gobierno de recuperar militarmente el poder y el territorio fueron solo algunos de los factores que causaron que este acuerdo bipartidista fallara. El hecho de que se creara una coalición entre los dos partidos no implicaba el cese del conflicto entre bandas locales y regionales. Además, la monopolización del poder entre liberales y conservadores resultó en la mayor marginación sociopolítica que aumentó el creciente ímpetu de las guerrillas. 1964. A causa del ataque a Marquetalia, las FARC se consolidaron como Fuerzas Armadas Revolucionarias, con una ideología socialista política, fruto del suceso y éxito de la Revolución cubana, como ejemplo de revolución armada del sector popular. 1974. Fin del Frente Nacional. Esta caricatura retrata el surgimiento de las FARC tras el ataque a Marquetalia por parte del gobierno de Guillermo León Valencia en 1964. Se puede evidenciar la presencia de Gaitán y Guadalupe Salcedo, como símbolos tras la ideología de las FARC, así como el liderazgo de Jacobo Arenas con su pensamiento revolucionario, y de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, como el líder militar estratégico dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su objetivo. Además, se hace patente la exclusividad liberal conservadora característica del Frente Nacional. Ahora que ya comprendimos el contexto en el cual surgió la revolución, debemos analizar los efectos que ésta tuvo en la sociedad colombiana desde 1980 y que sigue teniendo hasta el día de hoy. Para esto, se debe entender que previo a la mejoría hubo dos periodos principales, los 80s y los 90s, con características de rezago del conflicto que impulsaron las mejorías. Los años 80 se caracterizaron por evidenciar los principios del narcotráfico y el paramilitarismo, en una época todavía plagada por el conflicto histórico anterior. Por un lado, el narcotráfico surgió como estrategia económica para la financiación de los grupos insurgentes y pequeños y medianos empresarios en un proceso de crecimiento. Esto conllevó a una serie de prácticas criminales, como lo fueron la expropiación de tierras de la población civil y robo de cosechas del campesinado por parte de los grupos insurgentes. Por otro lado, el paramilitarismo se consolida como práctica estatal, prueba del terrorismo y violencia por parte del gobierno, que tiene su origen en la tendencia histórica de las élites políticas colombianas de conservar su poder por medio de la violencia. Además, esta práctica también involucró a una parte de la población civil como participante activa del conflicto armado. Posteriormente, el periodo de 1990 al 2002 se caracterizó económicamente por el surgimiento de una crisis financiera, producto del fortalecimiento del narcotráfico como fuente de recursos económicos. Este propició una deuda en el sector agropecuario, a causa de la falta de disponibilidad de puestos productivos. Estimuló la desigualdad de tenencia de recursos y también resultó en la mayor inseguridad en la nación, lo que desestimuló la inversión extranjera. Además, este periodo puede ser entendido como el cual en el que la esperanza de equidad surge a raíz de principalmente el establecimiento de la Constitución de 1991, como posicionamiento de Colombia como un Estado social de derecho. Sin embargo, la reducida presencia estatal, la diversificación de prácticas de financiamiento por parte de las guerrillas a través de actividades ilícitas, así como el aumento del desplazamiento forzoso y asesinatos civiles, hicieron de este un periodo caracterizado más que por la esperanza de democracia, por los intentos fallidos del gobierno de alcanzar algún acuerdo y el fortalecimiento de los grupos armados. En el año 2002, Álvaro Uribe Vélez fue electo como presidente, que sin lugar a dudas logró cambios significativos en las estructuras, principalmente económicas, al recuperar la estructura financiera colombiana con un alto crecimiento económico y al generar una mejoría del sector industrial, agrícola y ganadero en el país. Asimismo, restableció la inversión extranjera directa en Colombia a raíz del incremento de seguridad nacional. Esto lo hizo mediante el uso de la política de seguridad democrática, que buscaba retomar zonas marginadas, mantener la presencia estatal y aumentar la protección civil. Sin embargo, esta también involucró a la población en el conflicto armado, exponiéndolos más intensamente a la violencia.
Además, la mejoría de seguridad también se alcanzó por medio del incremento del porcentaje del gastos PIB destinados a seguridad y al ejército. Esto originó la marginación de los sectores sociales. Entonces, se puede afirmar que durante el periodo del uribismo se presentó una evidente mejoría de la seguridad nacional, desmovilización y disminución de la presencia de grupos armados. Aún así, estos avances se presentaron en un escenario lleno de escándalos como lo fueron la yihad política, las chuzadas del DAS, la parapolítica, los falsos positivos y el caso de agroingreso seguro, así como el establecimiento de las Fuerzas Armadas para erradicar la violencia. Al terminarse el periodo de Uribe, este apoyó a Juan Manuel Santos en su campaña presidencial como su sucesor. Sin embargo, paradójicamente, se puede interpretar el periodo como mandatario de este gobernante como uno casi completamente antagónico al de Álvaro Uribe, por lo menos en cuanto a lo relacionado con la erradicación de la violencia. Por un lado, el gobierno de Santos ha alcanzado avances económicos, con el establecimiento del programa de locomotoras de la economía, con el fin de mejorar el crecimiento económico del país y los indicadores sociales, y también con la generación de una economía incluyente y fortalecimiento de la demanda en el mercado interno, debido al crecimiento del empleo formal. Además, se han mejorado las condiciones de sectores sociales. Especialmente, el gobierno de Santos ha buscado el cese del conflicto mediante la democracia y el diálogo con la guerrilla de las FARC, llegando a acuerdos nunca antes vistos en el país sobre varios puntos, como el de la justicia transicional, asegurando así la mediana reparación a las víctimas del conflicto y la reintegración del grupo armado a la sociedad colombiana. Se espera que la firma definitiva de estos acuerdos se haga con máximo plazo del 23 de marzo de 2016. Ahora que ya hemos expuesto la evolución de los efectos causados por la revolución y hemos concluido cómo ésta ha propiciado avances en las estructuras políticas, económicas y sociales, debemos también considerar los objetivos iniciales de la revolución y si estos fueron alcanzados con éxito hasta el día de hoy. En los objetivos iniciales de igualdad, equidad y justicia, se puede ubicar una evolución de estos a través de los años. Desde los tiempos anteriores e inicios de la revolución ha habido una concepción errónea de la realización de estos ideales, ya que históricamente se han presentado como fallas estructurales de la nación colombiana, así como de la ejecución de las acciones revolucionarias por parte de los grupos armados, especialmente de las FARC. Así, en la época de 1990 al 2002 se evidenció un desequilibrio de ingresos y desigualdad, que eran principalmente generados por una falta de equidad en la distribución de recursos. Posteriormente, en el periodo presidencial de Álvaro Uribe, se evidenció un aumento en la desigualdad en el país, por medio de políticas económicas como la de la confianza inversionista o la de seguridad democrática, que únicamente mejoraron los índices de desarrollo en los sectores de mayor ganancia del país. Además, los escándalos de índole política, como los falsos positivos, fueron los mayores exponentes de la injusticia. Aunque durante el periodo posterior de Juan Manuel Santos los índices de desigualdad, pobreza e indigencia se han reducido, aún se evidencia una extrema marginación de grupos como los indígenas y afrodescendientes, que han sido víctimas de un desplazamiento forzado masivo, así como una evidente desigualdad con relación al desarrollo económico de grandes empresarios frente al sector agrario, perjudicado por el TLC con Estados Unidos. La realidad histórica de Colombia ha sido una plagada de fenómenos como la desigualdad, la injusticia, la marginación de ciertos grupos y de enfrentamientos, particularmente violentos, entre grupos divergentes dentro del mismo país. La revolución de grupos armados, especialmente de las FARC, surge en una coyuntura de profunda crisis política social en el país, con una monopolización del poder y significante inequidad, y se mantiene como constante histórica en Colombia por casi 60 años. Las guerrillas y su accionar en el país han sido determinantes en los cambios en la nación y han por siempre revolucionado la historia del país. Con relación a la pregunta inicial de investigación, ¿fue exitosa la revolución en Colombia? Podemos ahora, al haber analizado específicamente los efectos de la revolución en la sociedad colombiana y el éxito de los objetivos principales de esta, que la revolución colombiana puede ser abordada desde dos perspectivas. En primera instancia, se puede decir que fue exitosa en el sentido en que logró hacer una transformación en las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Aún así, se puede concebir la revolución como fallida, puesto que no logró sus objetivos iniciales de igualdad, equidad y justicia dentro del cambio realizado para la inclusión social y participación política. La tierra al que la necesita y la quiere trabajar
por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra.